Muy buenas noches, amigas, amigos. Ya estamos aquí en Titlanti, como cada jueves. Y bueno, qué bueno que estén con nosotros. Recuerden que estamos en este espacio que es nuestro, es suyo, es de todos. Qué bueno que se puedan conectar. Inviten a sus amigas, a sus amigos. Ya les está llegando la notificación. A ti que te acaba de llegar la notificación, que le diste clic y que te estás conectando y que te estás conectando. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener un tema muy interesante de varias vertientes, ¿no? Y de entrada, hoy se conmemoran 140 años del natalicio, 140 años del natalicio del general Emiliano Zapata. Y bueno, vamos a leer, como ustedes saben, se está volviendo una hermosa costumbre leer cada que iniciamos Titlanti. Vamos a leer algo de Elena Poniatowska, Las Indómitas, y bueno, mientras empezamos la lectura, te invito a que compartas el video, a que le avises a todas, a todos, compártelo, haz un video en grupo, etcétera. Ya estamos aquí en Titlanti. Y bueno, voy a leer un fragmento de Las Indómitas de Elena Poniatowska y esto suena. Josefina Borges, alias Jesús Apalancares, quien pertenecía al ejército constitucionalista, cuenta en Hasta no verte, Jesús mío, que fue detenida con 4 casadas en Guerrero, nidada de zapatistas, entre Agua del Perro y Tierra Colorada, y entregada al general Zapata en persona. Bueno, pues aquí van a andar con nosotros mientras llegue su destacamento, les dijo Zapata. Permanecieron 15 días en su campamento y las atendieron muy bien. Zapata les mandó poner una casa de campaña a su lado y cuidó que no les faltara azúcar, café, arroz, frijoles y hasta gallinas. Comían mejor que con los carrancistas. Cuando el general Zapata supo que los carrancistas estaban en Chilpancingo, les avisó que él mismo iría a devolverlas. Se quitó la ropa de general y desarmado en calzones de manta, las encaminó. A sus soldados les dio la orden: quédense atrás, ninguno va conmigo. Voy a demostrarles a los carrancistas que yo peleo por la revolución, no por apoderarme de las mujeres. En la puerta del cuartel le pegaron el grito: ¿quién vive? Y contestó: México. El centinela inquirió: ¿quién es usted? Zapata. ¿Usted es Emiliano Zapata? Yo soy. Pues se me hace raro porque viene solo, sin resguardo. Salió el padre de Josefina Borges, la única soltera del grupo de mujeres. Sí, vengo solo escoltando a las mujeres que voy a entregarle. No, no se les ha tocado para nada, se las devuelvo tal y como fueron avanzadas. Usted se hace cargo de las 4 casadas porque me dijeron que venían cuidando a su hija. Usted debe responsabilizarse de que las casadas no vayan a sufrir con sus maridos. Zapata se dio la media vuelta y desapareció. Los zapatistas eran distintos, traían 1, 2 o 3 estampas de algún santo en el sombrero, un escapulario bajo la camisa de manta y blandían un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Eran pobres, no eran los meros elegantiosos. El ejército suriano cantaba. Zapata le dijo a Villa: ya perdimos el albur, tú atacarás por el norte, yo atacaré por el sur. Villa volaba trenes y Zapata emboscaba al enemigo. Villa era muy llorón. Muchos fueron testigos de cómo se le escurrían las lágrimas y con esas lágrimas conmovía a sus seguidores. Zapata, en cambio, no chillaba. Sus ojos se inflamaban como fogata de leña seca que se prende en la noche y calienta a todos. Este fue un fragmento de Elena Poniatowska, Las Indómitas. Hoy vamos a estar platicando en el aniversario de Zapata, del natalicio de Zapata, 140 años. Y bueno, gracias por conectarte, comparte el programa y empieza Titlanti. Bueno, ya estamos de este lado, ya estamos de este lado del estudio. Ícaro, Sí. bienvenido. Hola. Hola, hola, hola. Tú sí traes Sí, micrófono. yo sí traigo mi propio Y hoy micrófono. sí vamos a hablar de revolución. Sí. Hoy sí, por fin. Por fin, ahora sí saquen las bombas. Bueno, no. Sí, sí, sí. De este lado está por hacer su arribo triunfal con nosotros, Naye, pero bueno, hoy vamos a estar platicando de natalicio de Zapata. Y claro, sí, uno de los íconos, creo yo, de mexicanos, Así es. así como podríamos decir que el Che es el ícono de la Revolución Cubana, a veces más que Fidel Castro. Definitivamente. Zapata es el icono de la Revolución Mexicana, pues a veces más que Carranza y quienes llegaron efectivamente al poder.
Sí, así es. De hecho, ya que lo mencionas, es bien curioso que muchos adjudican la frase de tierra y libertad al Che, o la frase de prefiero morir de, morir de pie que vivir de rodillas, pero, Ajá. por ejemplo, fueron frases que acuñó Zapata en su momento. Y la verdad está muy chévere. De hecho, algo que me gusta mucho de... Tú sigue, Ícaro. Mira, nosotros nos estamos escuchando, así que Sí. Sí, sigue. como decía, es algo bastante interesante saber que esta frase tan popular de Zapata, de tierra, la tierra es de quien la trabaja, me imagino que todos la han escuchado por ahí. Esta Ujú. frase originalmente fue de Teodoro Flores, que es el padre de los hermanos Flores Magón. Y la verdad está muy chido porque fueron varios revolucionarios los que estuvieron al frente de este movimiento. Y como dices, Zapata fue el que recibió, pues el que es reconocido como el emblemático. ¿Qué pasa, Naye? Me distraje un No, poco. no pasa nada. Nos estamos Ok, escuchando. ok. Mira, esto se está convirtiendo en una tertulia de radio. Oye, nos estamos escuchando. Ahí está ya, Sí, Nayeli. siempre tenemos que hacer el Ya momento. está. Es que te quedaste un poco congelado en un momento. Sí, me distraje, perdón. No, en la imagen, Ah, ok. en la imagen de acá te quedaste congelado y Ah, creo bueno. que Ya A llegó mí por, me a- de real ya se llegó quedó por ahí acá. congelado y ¿Traes micrófono? no, yo no. no traigo micrófono. Bueno, pero Eh, ya ¿Sería? llegó esto va a Naye ser un poco para raro. equilibrar el Mira, asunto de los hagamos esto. colores. Mira, si ya estamos haciendo esto, Vamos a cambiar de pásate en lugar. medio, Ícaro. Ah, ¿Ícaro en medio? Sí, Ícaro en medio. Ok, Ícaro en medio. Así le podré reclamar que diga lo de las bombas. Che. Sí, me pellizca muy fuerte Nayeli, entonces. Ahí está. Sí, es que como nosotros tenemos el micrófono. ¿Qué tal? Ay, me voy a hacer más por acá porque creo que quedamos. No, ahí estamos Me perfectos. el encuadre más grande de, de la zona de la cámara. Quiero que me vean. Atención, atención. Siempre es buena la atención. En dosis adecuadas, obviamente. Muy bien. Pero bueno. Saluda al público, Naye. Pues hola a todos los que están viendo Titlanti el día de hoy. Muchas gracias por seguir la transmisión. Este es un día especial, importante, ya vimos la efeméride y pues obviamente nos quisimos colgar del efeméride. Zapata es todo un símbolo que representa ya más que solo los ideales de la Revolución Mexicana, sino de la justicia social, tanto en Latinoamérica como justo Ícaro acaba de mencionar de cómo inspiró a otros, ¿no? Y cómo sigue siendo un símbolo reconocido, tan así que en la gráfica contemporánea es un ícono constante, casi tanto como, por ejemplo, para las representaciones, la clásica figura del Che, o también tenemos incluso a Frida Kahlo, que está ahora en todas partes. También existe un boom importante de utilizar la imagen de Zapata, ¿no? Es uno de los héroes revolucionarios que literal murió para ser héroe, viéndolo desde el contexto de la frase de vive lo suficiente para ser solo un héroe y muere antes de convertirte en un villano, ¿no? O sea, porque efectivamente él no pasó por esto y su frase de prefiero morir de pie que vivir de rodillas fue literal como él se mantuvo luchando, incluso aunque parecía haberse ganado la revolución, ¿no? Yo considero que Zapata se va convirtiendo o lo vamos convirtiendo en este símbolo justamente por lo que acabas de mencionar. Él no llega a tomar, por así decirlo, el poder. Él lucha por la por estas causas, por las causas de pobres, desfavorecidos, las personas que estaban movilizándose para hacer la revolución. Él hace esta movilización, pero al momento de ya culminar, de decir, bueno, ya estamos aquí, él no lucha por una ambición personal, no llega allá, considero yo, más bien es el momento en el que él dice, bueno, hasta aquí, y que es el icono, bueno, el momento en el que queda, por así decirlo, preservado en la historia, es en la foto de la silla presidencial. Sí, de hecho ya, pues justamente mencionándolo como símbolo, hoy que venía, pues desde el Estado de México hasta llegar aquí a Insurgentes, bueno,
cerca de Insurgentes. Pues obviamente pasé por la carretera, pasé, bueno, México-Pachuca, pasé por Reforma, y pues hoy justamente está la movilización, ya que también, pues dado que Zapata su lucha más importante fue por el pueblo, o sea, él nunca veló por intereses propios. De hecho en algún momento se le llegó a ofrecer una casa, así como su propia hacienda exactamente, dado que pues se le otorgaba como reconocimiento por su labor en la revolución, y él directamente dijo que él no lo quería porque él no estaba luchando por intereses propios ni por beneficiarse, sino lo que tuvo desde que era un niño, porque él presenció cuando, me parece que a los 6 años, a sus padres les expropiaron tierras. No fue a sus padres, fue a miembros de la comunidad Bueno, donde él sí, estaba. bueno, a varias personas sufrieron la expropiación de tierras, y él, al ver a su padre derrotado y decirles que no podemos hacer nada, o sea, desde pequeño él se dijo, sí podemos hacer algo y cuando crezca yo lo voy a hacer. Y pues bueno, dicho y hecho, como dice el viejo refrán. Entonces justamente por eso hoy las personas, muchos grupos se congregaron para hacer manifestaciones. De hecho, lo que ya está muy penado, abrieron ¿cómo se llama? La caseta de cobro. Abrieron las casetas. Las casetas de cobro, sí, que ahí está su anuncio de que va a ser penado y todo el rollo, pero ahí estuvo la gente desde temprana hora abriendo las casetas, y ahorita también había manifestaciones en Reforma, principalmente porque como la lucha de Zapata es tierra y libertad, pues ahorita se está hablando de que efectivamente la Cuarta Transformación pues no está abogando también por ello. No hemos terminado nunca de cumplir el sueño de Zapata, ¿no? Esta parte de justicia, tierra y libertad, pues aún no le llega a todos, ¿no? Él, en su momento, como dato histórico, rechaza a Madero después de haberlo seguido. Él le dice, no, señor, justamente después de la anécdota que platica Ícaro de cuando le ofrecieron una hacienda, pues él dice que no, se niega a seguir en esa parte y desconoce incluso a Madero como presidente. Luego viene la escena trágica y varias cosas más. Y igualmente, pues desconoce a los huertistas y tampoco se lleva al final con los que ganan la revolución. Álvaro Obregón es al final también su enemigo. Y lo que él más tenía era el deseo de justicia, ¿no? Cada vez que ganaba uno la revolución, él decía, es que no ha ganado el pueblo, ¿no? Y así se mantenía, y él murió con la idea de que el pueblo no había ganado, pero sin los recursos suficientes como para continuar la lucha, ¿no? Entonces, eso es un detalle que es importantísimo, porque al final de ahí venía su fuerza, ¿no? Que tenía un gran apoyo del pueblo, y justo la reforma agrarista que representan ya al final de la revolución, pues es el atole con el dedo que le sirvió muy bien a los campesinos que están en pie de lucha, y con eso bajaron la guardia, y pues realmente dijo él, pues ya hasta aquí. De hecho, también por ahí se dice que, bueno, más bien está la cuestión de que la revolución se extendió tantos años, porque como dices, él era el que no se rendía, era el que veía que aún no estaba llegando la suficiente justicia para el pueblo. Por supuesto. No, yo estaba tosiendo. No le compartimos nuestro micro. No, por eso hemos hecho este cambio de posición. Pues a mí me hace muchísimo ruido cómo la figura de Zapata ha ido trascendiendo más allá del recuento histórico, que por supuesto es súper importante, cómo ha ido trascendiendo y cómo ha ido llegando hasta nuestros días, convirtiéndose, pues sí, en este símbolo de resistencia, en este símbolo de decir, consume, en este sentido de decir, consume lo propio. Acá también tenemos nuestros revolucionarios, o sea, sí hay revolucionarios en el exterior del mundo, sí está el Che, sí están todos, pero mira, sí consume local, sí, no, consume local, voltea de este lado, y pero por el otro lado también me pregunto, o me queda la duda de cómo la historia le esté haciendo justicia, lo digo en pregunta, de si le está haciendo justicia la historia a Zapata o no, o cómo nosotros mantenemos viva la figura de Zapata, pero desde el lado oficial creo que poco se habla de él, ¿no? O sea, sí se menciona porque se tiene que mencionar, ¿no? Pero no creo que con la justa razón. O sea, con justicia. En su momento, pues, el priismo lo ocupó como bandera, como decir, no, hombre, sí, qué bueno, claro, qué bien.
pero obviamente no hicieron nada de lo que él pensaba, ¿no? O sea, lo ocupan como ideología política y como, pues en cierto modo, una imagen del mundo ideal, ¿no? De la justicia para el pueblo, de el desarrollo y el uso del campo para bienestar completo de la nación, no nada más de algunos, ¿no? Y ese detalle se ha venido repitiendo en discursos y discursos, se reconoce, se hizo su paseo museo, se declara ciertos lugares como importantes, la hacienda de Chinameca, tiene recuerdos, conmemoraciones, es el año de Zapata, está en todos nuestros documentos y Oficiales. oficiales, claro que sí. Y es un año que digamos es importante para recordarlo. La pregunta más que si no se le hace justicia, el problema es no se les hace justicia al pueblo, a lo que él defendía. A él Bueno, definitivamente sí. Como figura histórica está reconocido, está puesto en un pilar, está usado, está enseñado, pero... Sí, Creo que ahí un poco lo que se refiere, corrígeme si estoy mal, es de que si se le está dando de manera justa, o sea, reconocerlo por lo grandioso que llegó a ser en su, bueno, por toda su lucha. O sea, porque como dices, sí tiene un reconocimiento y está ahí en todos los papeles oficiales y todo. No sé si lo que va a hacer es que no sea suficiente reconocimiento. pues sí, o sea, yo no sé, pienso, por ejemplo, en cosas cotidianas, no sé, por ejemplo, desde el primer billete que cayó fue el de los nuevos pesos, de 93 para acá. Sí. El primer billete que cayó fue el de 10 pesos de Emiliano Zapata. Y entonces, no sé, o sea, hay próceres, sí, próceres de nuestra historia, personajes de nuestra historia, que los tenemos ya muy bien identificados, que los tenemos ya muy bien ubicados, pero hay otros que como que se hubiera quedado en la raya y entonces se menciona, porque se tiene que mencionar, pero poco es la difusión, poco es el apoyo a las ideas de Zapata que se les da, porque sí, o sea, mucho tiempo se utilizó su discurso, sus protestas, todo esto, para decir, no, sí, es que como para sumarte a ese discurso, decir, no, sí, yo también pienso como Zapata, pero no actúo como Zapata, ¿no? Entonces... Bueno, es que actuar como Zapata es muy difícil, ¿no? O sea, Eh, el Atila del Sur, digamos que fue el apodo que le dieron. Y qué gran apodo. Bueno, empecemos, ¿no? Era para exagerar su violencia, sus ataques realmente violentos, ¿no? Era para maquillarlos y decir que él era realmente el peor, ¿no? El Atila, o sea, como los unos, tan así, bárbaro, ¿no? Bueno, a mí me gusta el apodo realmente porque pues justamente los hunos, Atila, pues fue un gran guerrero que sí, Líder. y líder también, que para algunos fue muy devastador, pero por ejemplo, si lo ves para su pueblo, pues fue de los mejores, ¿no? Claro, Entonces sí, pasa lo mismo es aquí, lo mismo. de que quienes buscaban la libertad, pues obviamente por eso reconocerlo como el Atila del Sur, pero pues igual implantaba miedo en los corazones del enemigo. Eso es lo bonito. Es muy poético el asunto. Por ejemplo, ahorita lo que yo me estaba recordando cuando decías lo de reconocimiento a Zapata Miguel, me gusta mucho que hoy que estaba en Bellas Artes, bueno, entre Zócalo, digo, Bellas Artes y Alameda, me encontré mucha gente con playeras de Zapata. Fue muy bonito, porque o sea, no era gente que fuera a una manifestación de las que había en Reforma o de alguna manera estuviera en algún movimiento, sino había gente pasando ahí con sus playeras de Zapata. De hecho, hasta le dije a un tipo, te cambio tu playera por mi fanzine. No me lo cambió, pero fue muy bonito. Y también, por ejemplo, me puse a pensar desde la semana cómo la imagen de Zapata incluso trascendió hasta, por ejemplo, el rock mexicano, que muchas bandas de, por ejemplo, rock urbano, que es lo que es de más de cierta manera del pueblo, porque es un rock que habla directamente de las calles, de pues, lo urbano, y muchos en sus canciones mencionan a Zapata, o también lo utilizan a lo mejor como una lona, algo, pero siempre está presente de alguna manera. Entonces, esa es la cuestión de que el pueblo lo sigue recordando. A lo mejor no luchan como pues él luchó porque una, sí es muy difícil, ¿no? La otra, de que ahí voy otra vez contra la sociedad actual, la contrólate, Caro. contemporaneidad.
Pásenme unos cerillos, ¿no es cierto? No, ya, por ejemplo, esa es la cuestión de que te pones a leer algunas biografías de Zapata y te das cuenta de todas las cosas que hizo, de cómo tenía este espíritu indomable, de cómo era aguerrido realmente. Y pues hoy estamos muy dormidos, muy quietos, muy tranquilos, metidos en la conformidad. Y entonces una vez por ahí Miguel nos preguntaba si creíamos que algún día se volvería a levantar un movimiento armado en años próximos. Y yo, bueno, nadie decía como de, sí, algún día se va a hacer. No, yo no lo decía emocionada, ¿eh? Ah, bueno, sí, no lo decías Sí, emocionado. mi reacción no era de emoción. Sí lo creo porque al final somos humanos y tendemos a ese tipo de violencia, pero no, yo no lo dije con la emoción que tú le expresas, ¿eh? No. Bueno, nadie no lo decía emocionado. Yo a veces me pongo, por ahí tenemos un comentario. Bueno, ahorita lo vemos. Yo me pongo a pensar que a veces sí es difícil volver a llegar a eso, porque te pones a leer la vida de Zapata y te das cuenta de que él sí vivía para la revolución todos los días. Siempre estaba planeando algo, siempre estaba conviviendo con su pueblo y esa es una de las partes más importantes. Mejorando incluso a su pueblo durante los combates. De hecho, también hubo varias, pues sí, mejoras en cierto modo. Abrir la educación, asegurarse de que el campo siguiera funcionando, organizar a sus comunidades y a todas las personas que en ellas llegaban, tanto fueran de acuerdo a sus ideas o no. Entonces, ese tipo de situaciones también es importante reconocerlas, ¿no? Bueno, sí, cabe bien aclararlo porque ahorita ya está muy tergiversado. O sea, lo que menciona aquí Naye es algo que debe ser propio de la revolución. No nada más irte a hacer revolución y estar matando gente, sino En fines históricos no ha sido así la mayoría de las ocasiones. Las que han servido y las que sí ha tenido ese tipo de cosas, por ejemplo, fueron en Washington cuando se decidió también hacer por ejemplo, ciertos programas agrarios, cierto tipo de financiamiento que iban a tener para pues cómo iba a ser la nueva nación después de que se liberaran de los ingleses, incluso antes de terminar de liberarse de los ingleses, en este caso Zapata, y algunos ejemplos muy básicos, pero en realidad la realidad es que a nivel histórico, pues a todas las revoluciones no les han alcanzado los recursos para poder enseñar y dar bienestar y luchar en los dos frentes, ¿no? O sea, esa combinación se ha dado muy pocas veces. Y perdón, Miguel. No. Justamente por eso no me senté en medio. Y justamente ese es uno de los aspectos por los cuales tristemente esas revoluciones no llegan a más, porque si no estás retroalimentando tu revolución desde la base y después peleas y luchas por ella, entonces pues no tienes como realmente algo por lo cual pelear. Entonces, a mí lo que me encanta de la historia de Zapata es que él era un hombre del pueblo que vivía para luchar y traer justicia para su pueblo, no lo hacía desde un punto cómodo, lo hacía viviendo con la gente. Lo hacía en pleno campo de batalla, ¿no? Ajá, o sea, él sí directamente sabía qué era lo que necesitaba el pueblo, porque él era pueblo. En plenos cambios, en plenos campos de batalla, o sea, porque eran los dos frentes. Ah, bueno, sí, claro. El frente de mantener a sus comunidades, todo lo que ahora es Morelos y esta zona, estaba ya muy bien, algunos lugares del Estado de México estaban muy bien organizados, mientras él tuvo recursos para dirigir esa pequeña revolución al sur, ese movimiento fuerte al sur del país. Bueno, yo quiero leer un comentario que tenemos e invitar a todos los que nos están viendo a platicar con nosotros. Estamos hablando de los el 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, un personaje súper importante para siglo XX y siglo XXI. Y bueno, aunque el comentario que tengo que voy a leer no va muy relacionado al tema, pero todo se lee, no pero importa todo se lee. Esta es la muestra de que todo se lee. Ian Nava dice: Ícaro, pasaste caminando sobre Reforma, te hablé y no me pelaste. Así que... Hola Ian, perdón, cuando voy en la calle traigo audífonos con la música a todo volumen y no te escuché. Este revolucionario no está cuidando a sus bases, ¿eh? No está ahí para escucharlas, para apoyarlas, al mismo tiempo que la revolución, ¿eh? Híjole, bueno, hablemos de... Hace rato que iba yo caminando por el metro Etiopía. ¿También me viste? No, sí. Pero sí vi, pero mira, estaba muy cerca del metro Zapata. Okay. Y no, pero me encontré un local
que básicamente me dio muchísima risa y dije qué buena qué casualidad o causalidad, no lo sé, haberme lo encontrado, porque era un lugar como de un restaurancillo, así como de emparedados y cosas por el estilo, que se llama Chapata Vive. Entonces, es como muy divertido y regreso como a el cómo, o sea, claramente aquí era un juego de palabras y comedia y humor y lo que Y quieran. aparte su logo está bien bonito. ¿Sí viste el logo? Es que No lo vi. el logo, lo que es el sombrero de ¿De Emiliano Zapata, Zapata? es una hoja de lechuga, su cara es una chapata y su bigote son chiles. De- Y creo que sus ojos son aceitunas. Está bien bonito. es que la iconografía de cómo Zapata, cómo él en su aspecto físico, en su personalidad y todo esto, es lo que ha trascendido y es lo que nos ha guiado o ha guiado, inspirado a revolucionarios, como ustedes lo estaban mencionando ahorita al inicio. Y de hecho, yo voy a tener una presentación en el Chapata Vive Café el 31 de octubre a las 8 de la noche. Ahí me van a ver. La promoción. Haciendo el anuncio, justo el lugar muy ad hoc para la grabación de hoy. Así Bueno, que- pues justo también hay otra sugerencia cultural. Hay una exposición que se llama Zapata Vive a través del arte gráfico moderno, que se refiere a todas estas representaciones que hacen desde grabados, pintura, collage, dibujo, obras de plástica diferentes de N estilos Arte nuevos. moderno. Arte moderno y también representaciones tal vez clásicas, ¿no? De dibujo, tal vez algo más es, relacionado un poco a sus fotografías, lo que es realismo y todo este tipo de técnicas que las ha inspirado él. O sea, al final se utiliza muchas ocasiones. Esta exposición está en el Museo de la Estampa, que está ahí por el Estanquillo y Bellas Artes. Y Carito, ¿tú sabes bien dónde está el Museo de la Estampa? Sé que está ahí junto al Franz Mayer, es el edificio No sé qué está por el mix-up de Madero. Digo, sí, de Madero. de Madero. No, ese es Ese es el Museo del Estanquillo. Ese es el Estanquillo. De la estampa. El de la Estampa está detrás de Bellas Artes, del lado del Franz Mayer. Ahí es una buena escapada para que vayan a verlo y que vayan a ver toda esta gráfica inspirada en Zapata, ¿no? A lo mejor y se inspiran a hacer sus propias obras de arte y piezas, ¿no? Y mira, todo esto que estamos mencionando es muy importante por el comentario de Ian Nava. Haz un pequeño paréntesis para retroalimentar el comentario Ok. de Naya. Por Pero todo el ejemplo, comentario de Ian Nava. No es ya. Dale. por ejemplo, si quieren inspirarse, porque por ejemplo a mí fue un grabado de las primeras manifestaciones a las que fui cuando era niño, estaba una estación de grabado y tú dabas una cooperación voluntaria y en esos tiempos no estaba mal visto que dieras 2 pesos, 1 peso, porque pues eran los 90. Bueno, sí, más o menos esa fecha. Yo me acerqué con mi papá y nos imprimieron en una hoja como de ese tamaño, tipo póster, grabado donde Zapata está con su ropa de manta, sin sombrero, y atrás de él hay unos cultivos de maíz. Ese grabado de verlo cuando era niño, tener la tinta rojinegra, olerla y ver la imagen era muy inspirador cuando era pequeño. Y ahí, bueno, ese grabado actualmente lo pueden encontrar en la calle. Está justamente por Monumento a la Madre, ahí sobre Insurgentes, antes de dar vuelta, bueno, casi esquina con Reforma. Está ahí el grabado y está en un tamaño como de 2 metros más o menos. Antes de que vayas así a entrar a ver el Monumento a la Madre, ahí está grandote y no sé, es bien bonito, es bien inspirador y pues ahí dense una vuelta para que lo vean. O cuando pasen por el Metrobús o algo. Mira, justamente cuando iba a toser. ¿Que Miguel muere? Ian Nava. Sí. Hola Ian, otra vez. Ian, mira, lo que mencionábamos de conocer a Zapata a través de otras formas de arte, a través de lecturas, a través de todo esto, es muy importante por lo que nos menciona él. Dice, las 2 marchas que llegaron al Monumento a la Revolución gritaban Zapata vive. Me acerqué a algunos que marchaban a preguntar quién era Zapata y algunos me decían que era un héroe de la independencia. Por eso es importante. Suele pasar, no hay que... A todos se nos van las cabras y pues nos confundimos.
a lo mejor lo que ellos querían decir era la independencia del campo, la independencia de la comunidad obrera, no la guerra. Muy optimista esta chica. De hecho, lo que yo me doy cuenta, porque sí me ha pasado con amigos, de hecho, cuando estamos en la vocacional, Naye es testigo, yo me reuní ahí con mis amigos más desmadrosos. Y hacíamos, ¿sí te acuerdas de Escarcha? Sí, con él y con varios amigos nos reuníamos, hacíamos pancartas y estábamos ahí dando la vuelta en la escuela, en los edificios principales, en las oficinas, haciendo nuestras pequeñas manifestaciones en ciertas fechas conmemorativas como el 2 de octubre o el 20 de noviembre o pues como hoy el aniversario de Zapata. Y nos llegaba a pasar también que eso nos acercaban mismos estudiantes y nos preguntaban, ¿qué están haciendo? Y decíamos, dábamos, pues como dicen, la efeméride, ¿no? Y nos preguntaban a veces, ¿quién es Zapata? O ¿qué pasó el 2 de octubre? O ¿por qué el 20 de noviembre? Y nosotros así, había momentos en los que era como de, güey, estás en la escuela, estás en nivel medio y estás preguntando, güey. Entonces, ya te estoy preguntando por qué voy a reprobar. Ajá, Entonces. no, y por ejemplo, lo que yo me ponía a ver, porque sí tenía amigos que los veían con desdén, era así como de, ponte a leer. Y se iban muy ofendidos, ¿no? Sí, claro. Yo lo que me pongo a pensar es justamente en eso, la educación. De hecho, ayer hablaba con una amiga sobre esta cuestión de la educación en México y pues pasa esto, que a veces ha habido profesores que ni siquiera ellos te pueden diferenciar exactamente quiénes son los personajes pertenecientes a la revolución y quiénes son pertenecientes a la independencia de México. Entonces sí es bastante trágico, pero pues a veces no es tanto culpa de la persona, sino del medio que nos provee la educación, que pues es el sistema mexicano. Y que recordar que no siempre todos tenemos las mismas oportunidades. Y mira, seguimos aquí chateando, charlando con Ian Nava y con todos ustedes. Escríbanos sus comentarios, compartan el video, hagan video en grupo. Ustedes saben que... Pónganselo a todos en el camión sin audífonos para que nos escuchen. El estilo en vez de reggaetón pongan Titlanti. Seguro se llevan bien un rato, una sonrisita. Como esta frase de mis vecinos llevan 1 hora escuchando a los Rolling Stones a todo volumen y no le voy a bajar. Así, mis vecinos llevan 1 hora escuchando Titlanti y no le voy a bajar. Así es. Y Nava nos dice, el Metro Zapata de la Línea Dorada también tiene arte de Zapata. Ah, sí es cierto, ese está bien chévere. Sí, la verdad es que depende retomando la parte de la educación y de cómo nos enseñamos unos a otros, pues hay que reconocer que la verdad no tenemos idea de cómo fue el personaje. Lo que sobrevive son comentarios de otras personas, algunas conversaciones. Está el clásico ese pero señor Madero, ¿qué haría usted si yo le robara su reloj? Y años después nos encontráramos, ¿no querría usted reclamarme? Oh, claro que sí, tendría el derecho. Es más, hasta le pediría una compensación por los años que usted me privó de este reloj, ¿no? Y decía, a ver, pues, ¿y por qué no le hace lo mismo al pueblo, no? Si ya se supone que estamos en las mismas condiciones, ¿no? El problema es que nunca llegamos a vernos en las mismas condiciones. Seguimos teniendo un sistema de clases, hay muchas desigualdades y literal la parte de Zapata vive, la lucha sigue, es más porque la lucha no se acaba, o sea, al final de cuentas, mientras sigamos hablando de privilegios y no de derechos y sigamos teniendo estas ideas, pues simplemente no va a llegar, pero pues también hay que entender que las circunstancias que vivimos pues no ayudan, ¿no? Cada uno tiene ciertas situaciones. Quiero meter... El hecho de que estamos inmersos en la dictadura del placer. Y el hecho de que estamos inmersos en la dictadura del placer propio de una novela de Aldous Huxley. O de, por ejemplo, la sociedad del cansancio, la sociedad líquida, que son un poco más realistas, pero al final explican algo demasiado parecido. De hecho, la más aplicable en cierta instancia sí es Un Mundo Feliz, pese a que sea ficción, porque estamos en esta cuestión, y siempre con toda la gente lo hablo, para que algún día alguien reaccione, o me dé un golpe, lo que venga primero. Además son 2 tipos de reacción. Sí, bueno, lo que me refiero de que alguien despierte, o como dicen por ahí los que filosofan sobre la Matrix, que alguien se desconecte o que alguien me golpee. Pero bueno, la cuestión es eso, de que ahorita, por ejemplo, con redes sociales, la sociedad, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, somos más
propensos a buscar el placer inmediato, los que nos genera pequeñas dosis de placer, como ver videos en Facebook, en YouTube y pasárnosla ahí, en vez de buscar algo. Como Titlanti. No, principalmente me refiero, No, por como ejemplo, confeti. como confeti, me refiero, por ejemplo, no sé, como todos estos videobloggers trending topic que se la pasan hablando de pendejadas y nunca tienen un tema realmente. Es como ver la miniatura de, le hice la broma del año a mi mamá y no le puedo creer. Ve el video hasta el final, o sea, es muy diferente eso a Titlanti, no manches. Sí. También ven este video hasta el final. Sí. También luego a veces ¿Qué ponemos pasaría? chistes medio malos y nos hacemos bromas extrañas entre nosotros. Qué ¿Qué? bueno que no ven los detrás de cámara. Qué bueno que no se ve eso. Qué bueno que hay cosas que no se emiten porque si no, ¿qué pasaría? Seríamos igual a los O como videos cuando nos de vamos a Kika. comer pizza. Exacto, ¿no? Al final seríamos igual que los videos de que critica Ícaro porque Claramente no. Bueno, a ver, Definitivamente no. yo pero que quiero defender al mundo. tú que quieres hablar de Titlanti como influencers, pero estamos hablando del más grande influencer de la Revolución Sí. Mexicana, que es Emiliano Zapata. Perdón, tu comentario, ¿no han visto videos de este Antonio García Villarán, un videoblogger de arte? No, Es español. Él siempre dice, pero vale, tío, pero si... ¿cómo se llama este güey? Se me fue su nombre. Si Dalí estuviera actualmente, sería youtuber. Así tú estás, güey. pero Si Zapata es que- viviera actualmente, sería influencer. pero es que es un Entonces influ- nosotros seríamos como Van Gogh haciendo algo de provecho y después muriendo sin recibir los frutos y después se haría algo bueno con lo que nosotros hacemos O sea que vamos a morir jóvenes. en el mejor de los casos. y suicidas. Nos vamos a No, esto ya No, que nos esperemos está que viendo no. mi mamá, Este- hombre. Por favor. Ya estamos Me van a saltando regañar. del tema principal a otros límites demasiado lejanos y extraños. Hay una imagen muy buena ahorita que dije esto de que nos está viendo mi mamá, que de Ícaro seguramente la habrá visto, que es una pinta en una barda que dice contratada autoridad, excepto mi mamá. Mamá, Pero si la has me- visto, ¿no? Mamá, si me estás viendo, sabes que eso es mentira. También me rebelo en tu contra. Bueno, ya, hombre, cada quien. Y A también, ver. y también en contra de la de mi papá, que luego sí nos ve. Bueno, saludos al papá de Ícaro. Y hay que poner en contexto qué era lo que estaba haciendo Zapata. Y justamente, o sea, cuando decía que era un influencer, me refería a que Suena muy divertido, su perdón. mensaje era también principalmente para jóvenes, aunque en ese momento de la historia, no solamente de México, sino del mundo, la concepción de juventud no estaba tal cual como la conocemos hoy en nuestros días, ¿no? O sea, a los 18, 20 años ya eras un adulto con responsabilidades y no era esta como juventud. 17, Sí, o sea, 17, 15, 16. 17 ya tenías hijos. Y hoy hay Como- hipótesis de que la adolescencia dura los 24. Sí, o sea, no es esta adolescencia extendida que ahora llevamos y que llevamos en estas más recientes décadas, ¿no? Pero Pero eso es resultado también de que tenemos otro tipo de sociedad en la que hay muchas comodidades especiales para ciertas clases que alcanzan a tener este tipo de juventudes. Por eso no soy Sí. fan de esas comodidades. bueno, el punto Ícaro no al sabe, que yo yo sí. iba era, el mensaje de Zapata es hacia los jóvenes, a lo que hoy en día son jóvenes, y justamente creo que por eso ha tenido tanto apego y tanto arraigo, justamente como lo decía Ícaro, sobre todo en el bachillerato, que es cuando de repente empiezas a querer formar una ideología, porque no tienes una ideología política en la secundaria. Generalmente Algunos, no todos. No, bueno, generalmente no, y entonces Pero por eso pero- entra también en la... Pero sí es en su mayoría los que la desarrollan hasta el nivel medio. Sí, Bueno, ahí va, hay una frase clásica que dice, si en tu juventud no fuiste revolucionario, desperdiciaste tu vida. Al final es eso, ¿no? O te vuelves de una ideología que quiera cambiar el mundo que ve y toda esta parte mal. Ah, miren, tenemos aquí un fan que nos dijo un comentario, porfa, que no lo vuelva a repetir. Esperen aquí, mientras que habla Miguel, porque me voy a llevar el micro. sí, no te vas a ver, no se va a ver nada, pero lo van a poder escuchar. Día es la antesala del servilismo. Maravillosa frase, muchas gracias por compartirla. No, muchísimas gracias, pues, en serio, gracias. Gracias, que también tenemos público el día de hoy. Sí. Sí.
Y hablando de público, estoy viendo que justamente por ahí también nos está viendo Alicia, que fue compañera nuestra en la vocacional, también amiga, y ella sabe de qué también tuvo hablábamos de cuando vocacional. hablábamos en todos esos rollos. Está muy divertido. Ah, ya No, terminaste. no, es que yo estaba distraído, no estoy viendo la portada, bueno, la contraportada Señor, Mayor, yo quiero hacer un comentario de la parte que leyó Miguel al inicio ¿Quieres de que vaya a Titlanti. leer algún pedacito? No, esa parte me parece realmente buena, por eso la seleccioné para iniciar el programa, porque es de cierto modo una de las formas en que se ve a este personaje desde otro ángulo en ese momento. El anuncio de Carito también. Deja de hacerte promoción. ¿Este Es fue el que- libro? No, ese ya es un evento viejo. Elena, tú podrías buscar las Indómitas. Este libro es varias secciones que habla de mujeres y cómo han aportado y pues sí cambiado el mundo con ciertas revoluciones, desde lo más ínfimo que pueda haber como un cambio de mentalidad personal hasta realmente participar en las revoluciones importantes de México, ¿no? Y esta sección principalmente habla de cómo fue para las soldaderas pues toda la revolución, lo importante el papel tan importante que representaron para cualquier grupo de guerrilleros, ¿no? En este caso hace las distinciones entre una mujer que estaba en las filas de Villa, quisiera o no, y de cómo en un momento se enfrenta a la realidad del respeto que tenía Zapata por las mujeres, ¿no? Y ese hecho realmente pues demuestra las diferencias que había entre ambos, ¿no? Por ejemplo, Zapata también, pues en cierto modo era un criminal antes de ser un héroe porque había estado preso, se escapa gracias a su hermano y él lo apresan por haberse robado a una señorita de 16 años y una buena señorita de buena casa, como era en ese entonces la teoría, se la roba y pues lo mandan a la prisión y su hermano lo libera, ¿no? Así que al final él era un fugitivo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces esta parte de ir en contra de ciertas normas viene también con otros conceptos desde ahí, ¿no? Y y ese cambio de decir, bueno, Villa era un ladrón de caballos, un cuatrero, un bandolero, alguien que asaltaba trenes, alguien que robaba. El otro era alguien que defendía a las mujeres, que no las quemó vivas en una pila porque lo iban a traicionar. Recibió apoyo y cuidado de sus comunidades por el respeto que les tenía y pues demuestran claramente cómo esa parte de la revolución pues no ganó, claro está. Y que, bueno, ahora que lo describes así, y claramente reescuchándolo o escuchándolo en este momento, dices, pues Zapata era también una figura para este siglo, ¿no? O sea, para este siglo XXI, para este 2019, que ya está a punto de acabar la segunda década de este siglo. O sea, estamos hablando de cosas que sucedieron hace ciento y algo de años. No soy muy bueno con las matemáticas. Como 120. 120. No, 100 años. Bueno, sí. Bueno, 110 van a ser. Ok, 110. Sí, ¿no? Al menos 140 al menos son 140 de su natalicio, eso sí está seguro, ya para que no nos hallen las matemáticas. Y realmente sí han pasado muchísimas cosas de la revolución para acá, muchos cambios, y la ideología de Zapata, que es su principal legado, se ha mantenido en la idea de lo que es la mejor sociedad. No la sociedad actual, tal vez ni siquiera la sociedad posible, pero sí la mejor. Ahí yo voy a citar un poco a Alan Moore, quien escribe V de Venganza, The Watchmen y varias novelas gráficas muy buenas, que justamente nos dicen una parte de que los hombres pueden llorar, pueden sentir, pueden sangrar, pueden morir, pero los ideales prevalecen, porque los ideales a fin de cuentas son a prueba de balas. Y aunque hayan pasado 100 años o más desde los ideales de Zapata, o sea, se sigue pregonando que la lucha sigue, se sigue
mostrando los ideales que este hombre nos trajo a pesar de que pase el tiempo, porque la revolución siempre es algo que necesita estar presente en la historia humana. No importa en qué siglo estemos, no importa en qué año estemos, siempre necesitamos una revolución porque nuestras sociedades tienen justamente que hacer esto, irse revolucionando, ir cambiando, irse adaptando a nuevos tiempos para traer, pues ya ahí de manera ideal, tal vez soñadora, siempre la justicia para el pueblo, que es algo muy difícil de lograr, pero bueno, por algo tenemos estos ideales, este legado, como decía Nayeli, que hasta hoy prevalece. Y en tanto nosotros pudiésemos aplicar algunas de las palabras de la manera de ser de Zapata a nuestro día a día, a nuestra vida diaria, podríamos hacer pequeños cambios que a la larga desencadenarían en una bola de nieve que sería cada vez más grande. Fíjate que ahora que en este momento que te estaba escuchando, hubo 2 veces que repetiste la palabra ideales con 2 sentidos distintos. Lo ideal como lo irrealizable, pero también lo ideal, lo que viene del trabajar las ideas. Y creo que esa es una de las características fundamentales de Zapata, de cualquier revolucionario, y es una de las características que no, lo que comentamos hace rato, se generará en algún momento de nuestra historia, tanto en México como en el mundo, alguna otra revolución, tal cual, pues habrá que ir trabajando los ideales. Hong Kong ahorita está dando la batalla justamente porque están trabajando esos ideales, ¿no? Sí. Y habrá algunos otros lugares en el mundo y habrá lugares en nuestro país que seguramente van a ir trabajando esos ideales que no quiero sonar en ese viejo, en ese señor viejo que dice, es que antes sí se trabajaban los ideales y ahora los jóvenes de hoy en día ya no los trabajan. Señor Mayor. No creo que no los estén trabajando, yo creo que se trabajarán de manera distinta, pero al final del día yo considero que la organización, la comunicación y sobre todo este espíritu de decir, tenemos que cambiar las cosas porque no podemos seguir de esta manera, va a funcionar bastante. Y creo que no te voy a decir que va a haber un nuevo Zapata porque va a haber otro revolucionario, pero Zapata está en su tiempo, en su forma y en su espacio, ¿no? Pero qué grande que México haya contado con un personaje tan importante como él, que como dijimos al inicio, ha servido de inspiración para otros que de pronto nos están sirviendo de inspiración a nosotros. De hecho, y justamente quiero retomar algo que dijiste, porque ves que mencionabas lo de Zapata y nuestros tiempos, todo el rollo, o sea... Súbele a tu voz, ¿eh? Te va a ganar de los tamales. Ah, ¿me va a ganar de los tamales? ¿Es una competencia? No, bueno, ya. Acércate. Por ejemplo, me pongo a pensar en que como muchos revolucionarios o íconos de la historia, pues Zapata fue uno de los hombres que se adelantó a su tiempo. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta búsqueda justamente de un equilibrio del hombre con la mujer y de que no se utilice la violencia en contra de ella, pues Zapata hacía eso justamente. Nunca fue, como decías, violento con las mujeres, siempre las defendía, les daba su lugar, pese a que podría mencionarse como una persona violenta, pero una persona que utilizó la violencia contra quien la merecía, que era contra quien estaba abusando del pueblo, contra quien estaba siendo injusto y le estaba arrebatando sus tierras, su libertad, su misma dignidad humana. Entonces ahí vemos ese ejemplo de que justamente se adelantó a su tiempo, o tal vez es algo que, ¿cómo se podría decir? Pues esa parte de que la historia se repite. Entonces, pues, como decía hace rato, son cosas que podemos nosotros retomar, decir, ok, este hombre tenía esta manera de ser. ¿Qué puedo añadir de su manera de ser que pueda hacer funcionar para mi vida y que yo viva mejor y pueda vivir mejor con las personas que me rodean? Y también me pongo a pensar en la cuestión de lo que decías ahorita de la revolución, de que si algún día volveremos a tener esa revolución a futuro. A revolución a futuro. A mí me gusta ver a los revolucionarios de esta manera, que fue una frase que hace tiempo me dijeron, que es muy cierta, porque ellos son hombres y mujeres que se atreven a soñar con cosas muy, muy grandes, a soñar con un futuro mejor, pero que no se quedan solamente en el sueño, sino trabajan todos los días por hacer esos sueños realidad, por materializarlos en este mundo. Y entonces, en tanto que sigamos existiendo personas que aboguemos por esta idea y que pongamos en práctica estos métodos, algún día sí la revolución volverá a nosotros, o nosotros volveremos a ella.
Bueno, para cerrar, ¿Qué? ¿Ya tan la rápido? idea de, sí, ya es hora. Sí. La idea de Ícaro Ni me que fuera gustó el Señor de bastante. los Anillos, amigo. Sí, ya queremos Oye, aquí mañana, nuestra la sesión de próxima 3 semana voy a ver horas. una película que dura 3 horas. Sí. Ok, el cine sí puede durar 3 horas. Titlandino. Podría, no es cierto. Ya me está metiendo ideas, Ícaro. Bueno, ya para cerrar un poquito, regresando un poco, hay que, pues, un poquito recordar que Zapata también se inspiró en otros, ¿no? Por ejemplo, su discurso tenía muchísimo que ver con las ideas que ya habían planteado los hermanos Cerdán, justo después de los hermanos Flores Magón. También tiene muchísimo que ver con aparte, otros generales que también estaban con él y le influían en la ideología que quería tomar, ¿no? No solo era la lucha contra Porfirio en su momento, no solo fue la lucha contra Madero en su momento, no solo fue la lucha contra Álvaro Obregón y Carranza, de hecho hubo muchísimo más arraigo de sus ideas a la injusticia, no precisamente a la figura nada más. Y este detalle pues es importantísimo porque al final de cuentas, si él estuviera ahorita seguiría luchando. Ejemplo de esta situación es que pues sigue habiendo injusticias y pues todos tenemos que trabajar bueno, si queremos, tenemos que trabajar porque este tipo de situaciones dejen de ocurrir, ¿no? Cada uno en su trinchera, cada uno con sus posibilidades y sus recursos. Recordemos que no todos tenemos un caballo y nos podemos ir a la guerra así, ¿no? Bueno, también cabe aclarar que es cada quien dentro de sus posibilidades, pero exigiéndose al máximo, exigiéndose cada vez más, porque si nada más trabajas dentro de tus posibilidades, pues te quedas en tu zona de confort. Si intentas cada día exigirte más y más y más, vas a llegar siempre a nuevos lugares. Y por ejemplo, esta cuestión de lo que menciona Nayeli de las otras personas que inspiraban a Zapata, es un ejemplo muy, muy chévere de un principio anarquista aplicado, que es el del apoyo mutuo. O sea, tú tienes una idea, yo tengo una idea, él también tiene una. Entonces nos retroalimentamos y siempre sigue este flujo continuo. Y así la revolución siempre es, ¿cómo podría decirse? Fértil, de alguna manera. Constructiva también. Bueno, la fertilidad siempre tiene que dar nueva vida. Entonces, sí, creo que hasta me inspira eso. Me voy a poner a hacer un fanzine y distribuirlo en las calles, hablando un poco más de Zapata para que la gente vuelva a conocer a estas figuras históricas que, pues, por ejemplo, la verdad, más que tener, no sé, ahí valiéndome un poco de lo que hablas tú de documentos oficiales y todo este rollo, en vez de tener a un Diego Rivera y a una Frida Kahlo en un billete de alta denominación, o sea, la verdad, viéndolo desde esa postura, es más importante un Zapata. Por la cuestión, o sea, ambos inspiran, pero yéndonos a términos también de manera de forma de ser de la persona, de su trabajo y demás, sí tiene más atributos Zapata que los otros dos. Y los otros dos Por, juntos. por ahí. No, o sea, No, cada uno tiene su valía, cada uno es importante. Sí. Es mejor que recuerdes a ambos que solo a uno. Yo creo que por ahí Voy por iba, Zapata. yo creo que por ahí va un poco el comentario que estaba haciendo hace rato, pero pues creo que ya me va a tocar cerrar a mí hoy el programa. Pues nada, conocer más a a las personas que al final del día han dado su vida por forjar México, lo que hoy en día conocemos como tal. Nuestra, como dijo Nayeli, las injusticias continúan y tristemente a veces pareciera que no pasa el tiempo, que no ha pasado nada después en 100 años y que a lo mejor si viéramos cómo era hace un siglo y cómo es ahora y habrá comunidades que siguen igual, bueno, ahí... De hecho se ve, ¿no? O sea, cómo están en las manifestaciones ahorita en contra de la Cuarta Transformación porque no les está trayendo justicia. Es un buen ejemplo. Y ahí hay cosas que habrá que ir poniendo tanto en su justa medida como en todo esto. Y pues nada, conectarse a Titlanti porque vamos a seguir hablando de este y otros temas. Métanse a ver las historias, métanse a ver todo esto.
Agradecerles muchísimo su compañía y bueno, que sigan compartiendo el video a pesar de que ya haya pasado el en vivo, pues que lo sigan difundiendo. Muchas gracias. Si no lo pueden ver ahorita, siempre lo pueden ver a la 1 de la mañana. Total, no importa. Ese es su horario y es la ventaja que tenemos de las redes sociales en la actualidad. Ya no hay que estar pegados a la televisión en el instante. Ahora tenemos la facilidad de elegir qué queremos ver y cuándo y a qué hora. Ahora puedes estar acostada a la 1 de la mañana viendo Titlantic, se te caiga el celular en la cara. Clásico. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos estamos viendo, nos estamos sintonizando otra ocasión. Compártanos y métanse a nuestra página, a nuestro Facebook y saluditos. Intenten hacer la revolución todos los días, de la manera en que ustedes puedan, Te está viendo una pero hielera. siempre mejoren. Y pongan bombas. No. Mentales si quieren. Bueno. Uh-huh. Ah, sí. Venga, nuestro Mire. invitado quiere también compartir algo que nos espere 2 segundos y para que cierre también su participación. La primera es: la Revolución Mexicana fracasó en el momento en que el que quedó a cargo después de que mataron a Madero, fue exiliado por Porfirio Díaz, tuvo que ir a Estados Unidos a pedirle el permiso al gobierno norteamericano para que avalaran la Revolución Mexicana. Quien fraguó el homicidio a Madero fue el embajador de Estados Unidos en México. ¿Okay? Y luego no recuerdo quién fundó el PRI, va a Estados Unidos y le pide el permiso a Estados Unidos para efectos que avalen la Revolución Mexicana y se pueda liberar de la matanza de la Revolución. O sea, ese es uno. Y de ahí nace el Tratado de Garibaldi, ¿sí? Y el de Bucareli, y el de Tlatelolco, y el TLC. O sea, ¿qué onda con esos datos? Al final seguimos en esa misma parte de ideología de pedir permiso antes de exigir nuestra independencia. Gracias por tu contribución, ¿eh? Qué buena onda de participar. Bien. Ya nos están nombre, viendo amigo? un cachito de Chebu ¿Así? Café. ¿Así? Qué bueno que Bueno. los vean. Sí, se dice que también partes de... A ver. ¿Dónde está la cabeza de Doroteo Arango? ¿Quién se la llevó? Se dice que está en la Universidad de Yale, en un ritual masónico junto con la del Indio Jerónimo y algún otro. Es el mismo. Sí, güey. toda esta idea de Pero que ahí los está. revolucionarios No, pero hay es el que tenerlo, ¿no? Al No, final pero es el igual es la mano de Álvaro Obregón y otros detalles de pues cómo se hace el ritual con el cuerpo de los revolucionarios. Bueno, ahora sí, muchas Bueno. gracias a todos por estarnos Muchas gracias a sintonizando. todos. Nos estamos viendo. Y se mete, Tenemos pero hoy una cámara extraña se de mete cara cabezas. acá. Bueno, Una ahí está, mira, mano, qué una buen cabeza. frame. Mira, qué bonito. Bueno, Adiós. bye.